Sean bienvenidos a esta primera actividad cultural del año 2005 de nuestra asociación, que cumple ya el segundo año. En un breve minuto será presentado por mi compañero Emilio Pousa, a nuestro primer conferenciante. Ya conocen ustedes que todos están aquí, a qué va a dirigir hoy, de qué nos va a hablar. Pero a mí me gustaría darles un adelanto acerca de lo que va a ser nuestro año 2025. Después de la conferencia que ustedes van a escuchar hoy, tendremos el día 19 de marzo a el señor José Antonio Aparicio Florido. En esa ocasión, el señor Aparicio Florido va a tratar un tema también muy interesante, como es el terremoto de Lisboa de 1755 y los efectos que tuvo sobre todo en la costa gaditana, en San Fernando y en Cádiz. Eso será el 19 de marzo. Nos vamos a abril y tendremos el 3 de abril tendremos la presencia entre nosotros de Pedro Manzano Beltrán, compañero nuestro de nuestro instituto, que nos hablará acerca de las técnicas de restauración de las imágenes devocionales. En el mismo mes y al final tendremos una obra de teatro. Esa obra de teatro la vamos a poner en un escenario fuera de este, el único actividad que va a estar fuera de este escenario, concretamente va a estar en la calle Gravina, en la Casa de la Cultura, una sala que tiene bastante más capacidad que esta. En mayo será el turno de Hilda García y de Juan García Calderón, dos personas que nos van a hablar de un periodo fantástico de nuestra ciudad, 1810-1813, en el que al final, bueno, pues vamos a cuestionarnos si nos ha ayudado o no el hecho del cambiar de nombre de esta ciudad, de pasar de Real Villa, Isla de León a San Fernando. En mayo pasaremos a junio, terminamos el primer semestre con una interesante mesa redonda en el que van a participar escritores de la isla. Esto será en el contexto del primer semestre. En el segundo semestre hay cosas que están en marcha, estamos trabajando sobre ellas, no están cerradas, pero hablaremos del mundo del cine con una exposición y el segundo festival de cortometraje. Hablaremos del Parque Natural Bahía de Cádiz y hablaremos también, entre otras cosas, de la magia. Vamos a hacer un espectáculo de magia allá por el verano. Eso es un poco es todo lo que en lo que estamos trabajando, si bien hay cosas todavía no cerradas que pueden incorporarse. A partir de este momento, de nuevo, les doy la bienvenida a todos. Les doy la bienvenida a la señora Pepa Pacheco, nuestra delegada de Cultura. Y a partir de este momento le dejo en manos de mi amigo y compañero Eduardo Pousa, que va a ser quien va a presentar a nuestro conferenciante de hoy. Emilio. Bueno, Eduardo, nos llamamos igual. ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos. Mi cometido solamente es presentar a Eduardo, a nuestro amigo Eduardo, que va a tener para nosotros el placer de esta primera conferencia de la temporada. Para presentarles un poco a Eduardo Vijandes, profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, doctor por la Universidad de Cádiz en el año 2010 gracias a una beca predoctoral de investigación del Instituto de Estudios Ceutíes. Está especializado en megalitismo, en el extremo sur de la península ibérica y en el análisis de comunidades de la prehistoria reciente en el estrecho de Gibraltar. Ha publicado muchos artículos, más de 56 artículos en revistas de bastante renombre internacional. Ha publicado libros completos y también ha coordinado de manera científica bastantes ediciones. Coautor de más de 100 artículos en un total de 33 libros en prestigiosas editoriales. Ha dirigido la colección de monografías Arte e Historia al servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz y ha sido coordinador del máster de Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima de la UCA. Ha participado en un total de 25 proyectos de investigación financiados tanto por España como por otros países y ha efectuado diferentes estancias en universidades internacionales, por ejemplo, en la Universidad de Lisboa, en la Universidad de Nantes, en la Universidad de Algarve, en Tübingen, en la Universidad de Abdelmalek Essadi y en la Universidad Félix Ufet de Costa de Marfil.
Ha dirigido más de una veintena de excavaciones arqueológicas, destacando en la actualidad los proyectos desarrollados en la provincia de Cádiz. De uno de ellos nos va a hablar hoy, que es la necrópolis del campo de hockey, y también en Trafalgar. El proyecto general de investigaciones sobre la necrópolis de la Lentejuela, y a nivel internacional de un proyecto que se llama Arqueo Songón de Costa de Marfil. Eduardo forma parte de la Comisión Andaluza de Arqueología, de la Comisión de Investigación de la Universidad de Cádiz, del conjunto, de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, y por lo tanto yo creo que es un placer para nosotros el que él nos pueda hablar esta tarde. Decirles que viene justamente ahora de una excavación y cuando termine de hablarnos inmediatamente se va, por lo tanto, bien, gracias de nuevo a todos ustedes también. Y bueno, todos estamos deseando irte. Muchas gracias y todo tuyo. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación de Molinos de Marea, Cultural Molino de Marea, y a Emilio por la presentación realizada. Si me ven beber mucha agua es porque vengo deshidratado, ¿no? Estamos llevando a cabo una excavación de urgencia en la zona de entre Teba y Ardales, aunque pertenece a Ardales, de una necrópolis muy parecida a campo de hockey, pero en el interior, con unas cronologías también, creo que todavía no hemos datado nada, que se pueden acercar bastante. Y bueno, pero hoy les voy a hablar de campo de hockey, de esta necrópolis o este poblado que excavamos por primera vez en el año 2007-2008, ya ha llovido bastante, era bastante joven, ¿no? Bueno, tendría unos 27, 28 años cuando asumí la dirección de esta excavación, y es de estos yacimientos que, bueno, tienen un potencial increíble. Realmente, si tengo que hablar de un yacimiento que ha marcado mi carrera investigadora y que la sigue marcando, es este de campo de hockey, por el potencial que tiene, ¿no? Más allá de algunos restos que todos conocemos, ¿no? Que son más mediáticos, a nivel de investigación el yacimiento es excepcional. Recuerdo que un compañero, cuando los excavé en el año 2008, me dijo: Eduardo, es algo excepcional, pero acostúmbrate a que tu carrera científica ya no es que vaya para abajo, pero no vas a excavar nunca algo como esto. Esto es algo que le aparece a un arqueólogo pues una vez en su vida, y de momento de decir que tenía razón, ¿no? Por eso me acuerdo hoy, porque es en cierto modo verdad, ¿no? Bien, no quiero extenderme demasiado. No sé si esto pasa bien. Es que no se veía aquí, vale, perfecto. Bien, no quiero extenderme demasiado, pero bueno, voy a intentar que de una manera más divulgativa que científica entiendan ustedes la importancia de este yacimiento. Veo aquí algunas caras conocidas que ya me han escuchado otras veces y que yo digo, bueno, ya podrían dar la conferencia casi igual que yo, ¿no? Pero bueno, alguna novedad siempre intentamos aportar. Además, pues todavía se están haciendo pues analíticas, surgen nuevas analíticas incluso que estamos aplicando pues a estos restos, e incluso hay tesis doctorales que están en marcha sobre este yacimiento. ¿Por qué es importante este poblado de campo de hockey? Bueno, pues, cuando hablamos de San Fernando es el primer poblado estable que existe. Estamos hablando de hace aproximadamente unos 6.200 años. ¿Vale? Hace unos 6.200 años. Es la primera población estable que nos vamos a encontrar en San Fernando. Y es interesante porque para esta cronología, que es el quinto milenio, hay muy poca información en todo el sur peninsular. El quinto milenio es algo así como un milenio prácticamente oscuro. Conocemos bastante poco. ¿Qué pasa además en este quinto milenio? Pues es el quinto milenio cuando empiezan a aparecer los primeros poblados estables, dentro de un periodo que no sé si ustedes lo conocerán, que es el Neolítico, que se caracteriza por el desarrollo de la agricultura y la ganadería. El ser humano pasa de ser cazador-recolector a llevar a cabo tareas agrícolas y ganaderas, y obviamente para desarrollar la agricultura hay que asentarse, ¿no? Y es cuando empiezan a surgir los primeros poblados. Y esto también es muy interesante, ¿por qué? Porque inicialmente cuando se hablaba del Neolítico, en el siglo pasado, de Andalucía, se hablaba del Neolítico de las cuevas, como si solamente hubiera restos neolíticos en las cuevas. Y eso es falso. Lo único que solamente se había investigado en las cuevas, ¿vale? Entonces ahí lo que teníamos eran vacíos de investigación. En las cuevas es muy fácil investigar, ¿no? Prácticamente encuentras una cueva y vas a tener pues resultados casi asegurados. Pero cuando hablamos de estas cronologías y los primeros poblados estables, tenemos que buscar
yacimientos al aire libre. Y esto es complejo, encontrar yacimientos al aire libre. Y empiezan a localizarse estos yacimientos al aire libre cuando empiezan a desarrollarse obras públicas importantes. La construcción de carreteras, y obviamente todo esto acompañado por controles arqueológicos. Por eso cuando hablamos de campo de hockey, estamos hablando de campo de hockey porque se produjo la construcción, en este caso, de un estadio deportivo, pues que permitió la documentación de este poblado. Bien, ¿dónde se localizó este poblado de campo de hockey? Pues lo que entonces era la isla de León. Hoy cuando hablamos de San Fernando, que algunos la llamamos la isla de León, es que hace 1200 años sí que era una auténtica isla. Digamos que la bahía de Cádiz estaba formada por un archipiélago de islas, diferentes islas. Y la isla de San Fernando más o menos pues tenía unos 7 kilómetros de largo por 1,5 de ancho, y es ahí donde se estableció este poblado. ¿Por qué? Bueno, pues no lo tenemos muy claro. Y de hecho, antes de excavar este poblado de campo de hockey, pensábamos que apenas había restos neolíticos en San Fernando, en una isla, que lo que podía haber a lo mejor era una ocupación marginal, un pastor con sus 4 cabras y demás, pero que era complicado que se diera un poblado de tipo permanente, de tipo estable. Cuando llevamos a cabo esta excavación, pues tuvimos que, obviamente, decirnos así funciona la ciencia también. Uno tiene que ir aprendiendo a base de palos y de excavaciones. No sabemos exactamente por qué se asientan aquí, esta población, en una isla, en vez de en el continente, que tiene algo más de sentido. Pero sí que sabemos que, bueno, pues San Fernando tiene unos suelos bastante buenos para el desarrollo de los cultivos. Las huertas de San Fernando han tenido mucha fama, ya prácticamente no existen en la actualidad. Hoy en día, pues, probablemente se forrarían, ¿no?, con esto de los productos ecológicos y demás. Pero hay una tierra buenísima. En la zona de campo de hockey, que está muy cerca a Campo Soto, es una zona tradicionalmente de huertas. Luego, bueno, solo aptos también para el desarrollo de la agricultura. También tenemos materias primas con las que ellos confeccionaban sus herramientas, cuarzo, sobre todo sílex, existencia de sílex para confeccionar estas herramientas de estas poblaciones. Y estamos hablando de una isla, ¿no? Pues obviamente los recursos marinos, que no le hemos prestado mucha atención, recursos marinos. Es una población, lo podemos adelantar, que conocía perfectamente el medio marino, que pescaba bastante y que también llevaba a cabo la recolección de moluscos, que mariscaba. Bien, realizamos una primera campaña que es la más conocida, lo pueden ver ahí en el actual campo de hockey, en el año 2007-2008, y luego en el 2019 excavamos el solar que pueden ver un poquito más abajo, no sé si sale el cursor, no sale el cursor, bueno, el que ven aquí un poquito más abajo, que también nos permitió documentar más restos. ¿Por qué digo esto? Porque el yacimiento de campo de hockey no se limita al campo de hockey. Ahí tenemos parte del poblado, pero todavía no sabemos las dimensiones exactas de este poblado. Aquí, en la parte baja, hemos constatado más estructuras, pero probablemente en la zona norte también puede que existan todavía más estructuras arqueológicas. Bien, no le voy a hablar de toda la excavación porque fue riquísima, de hecho todavía estamos estudiando los materiales, pues porque dio muchísimo material esta excavación, pero en la parte superior, en la inferior de sus imágenes, esos círculos que ven ahí corresponden a fondos de cabañas. El fondo de cabaña es lo que nos queda de una cabaña, pueden ver una en la imagen superior derecha, esto es lo que nos queda de una cabaña después de 6.000 años. Con bastante producto en su interior, además algunos productos vinculados a las actividades domésticas, a la cocina, presencia de un hogar, etcétera. Documentamos también varios pozos de gran tamaño, algunos pozos con un diámetro de unos 5 metros y una profundidad máxima de 4 metros. Y digo máxima excavada porque no pudimos, por motivos de seguridad y porque también llegó la crisis en el 2008, no pudimos continuar y no sabemos exactamente la profundidad. Sabemos por nuestros geólogos que no son pozos de agua. No sabemos exactamente para qué llevaron a cabo esos 4, creo que son 5 pozos. Pensamos que los pudieron utilizar a modo de silos, contenedores, en este caso de almacenes, ¿no?, de cereal, pero bueno, queda abierta todavía esa incógnita. Y en la parte, lo que es baja del yacimiento, en la parte superior, en este caso de sus imágenes, una necrópolis muy extensa, única, en la que nosotros excavamos 53 tumbas, pero quedaron por excavar y están bajo el actual césped del campo de hockey hierba. No lo sé, no lo hemos excavado, no lo puedo precisar, pero más o menos estimamos que unas 30 o 40 tumbas más. Y obviamente la maquinaria a la hora de hacer el rebaje, que no había control arqueológico, probablemente destruyó pues otras 15, 20, 30 tumbas. Bien, en 2019, como he dicho, excavamos este solar que ven aquí en azul, una promoción inmobiliaria.
Y también bastante interesante porque nos ha permitido constatar que el yacimiento se extiende hacia la zona oeste. Y aquí localizamos muchos hogares, lo contaré un poco más en detalle, hogares, restos de fuegos antiguos y luego también presencia de concheros. Los concheros no son más que basureros, son basureros donde ellos echaban las conchas que consumían, y también tenemos, además de los concheros, restos de peces, bastantes peces y 4 enterramientos más. Aquí pueden ver uno de ellos en la parte inferior. En la parte superior izquierda, uno de estos fuegos, uno de estos hogares muy bien delimitado con esta tipología circular, con las piedras en su interior termoalteradas, quemadas, y la presencia, como he dicho, de concheros, las imágenes que pueden ver en la parte derecha, que son grandes acumulaciones de conchas que ellos han consumido. Bien, en cuanto a la necrópolis, que es lo más llamativo, lo que más interesa, ¿no?, del yacimiento, bueno, pues destacar que es una manifestación funeraria prácticamente única para esos momentos. Es muy interesante porque tenemos 53 tumbas, pero no todas las tumbas son iguales. Hay tipología funeraria. Y además interesante porque tenemos tumbas muy sencillas, lo más simple es una fosa, y ahí metes al individuo, a tumbas, las menos, muy elaboradas, muy complejas. ¿Y esto qué nos está indicando? Desigualdad social. Para averiguar el origen de las desigualdades sociales en arqueología tenemos 2 formas, pero bueno, como en la actualidad. Una de ellas puede ser pues mirar dónde se entierra la gente, el común de la población, pues probablemente vayamos a nichos, con lo más simple, que las familias más pudientes pues tienen sus panteones, ¿no? Y luego las viviendas también, eso lo vemos también en la actualidad. Hay gente que tiene mansiones y hay gente que vive en casas más reducidas. El tema de las viviendas es complejo porque no tenemos estructura suficiente de hábitat para ver si hay desigualdades, pero con las tumbas sí, tenemos una gran cantidad de tumbas y sí que vemos como la mayor parte de las tumbas, casi un 90% corresponde a tumbas muy sencillas y solo un porcentaje mínimo de la población tiene tumbas más complejas. Y además lo vamos a ver también más adelante, los ajuares más destacados, de los productos exóticos. ¿Dónde están? Pues están precisamente las tumbas monumentales. ¿Vale? Bien, de estas 53 tumbas, recalcar también que la mayor parte de ellas son tumbas individuales. Tenemos alguna doble. Hay una muy conocida, todo el mundo conocerá, el conocido como el abrazo eterno, los enamorados, como se le quiera llamar, y hay una cuádruple, pero la mayor parte de ellas son tumbas individuales. Y tenemos también una gran ventaja que tienen muy pocos yacimientos, ¿no?, de esta cronología, que los individuos además están en conexión anatómica. Los depositaron y no los volvieron a mover. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de megalitismo, los dólmenes, por ejemplo, cuando se lleva a cabo el enterramiento de los difuntos, los dólmenes siguen abiertos, vuelven a enterrar a más difuntos, con los restos de los primeros, bueno, llevan a cabo incluso, los apartan, mondas o limpiezas, y luego uno encuentra ahí un relillo, un osario, ¿no?, de huesos. En este caso tenemos tumbas individuales que prácticamente no se vuelven a tocar, y entonces nos aparecen los individuos en conexión anatómica. Y esto además es muy interesante porque aquellos que tienen ajuares, tienen esos ajuares in situ. A mí me sorprende cuando llevamos este yacimiento por primera vez a un congreso de neolítico peninsular que fue en Lisboa. Claro, yo comentaba cosas como nos aparece el ámbar, ¿no? Tienen colgantes de ámbar. Me decían, bueno, ¿cómo sabe que son colgantes? A lo mejor el ámbar lo utilizaron para adorno de la ropa o lo utilizaron como pulsera, como tal. Digo, bueno, pues porque aparecen en el cuello. Que los tenían in situ. Digo, sí, están in situ. Y luego también los compañeros portugueses se quedaban asombrados porque ellos tienen necrópolis fascinantes, magníficas, pero en la mayor parte de los casos el suelo es tan ácido que no se conservan los restos óseos humanos. Entonces, pues no pueden sacar toda la información que sí nosotros hemos podido extraer de esta necrópolis para conocer cómo era o cómo fue esta primera población permanente de San Fernando. Bien. ¿Por qué también es interesante o es casi único este yacimiento de campo de hockey? Pues porque nos permite investigar el origen del megalitismo. No sé si saben ustedes lo que es el megalitismo, pero podemos decir que es esa primera arquitectura monumental. A todo el mundo le sonarán a lo mejor los dólmenes de Antequera o Stonehenge y demás. Bien, hay bastantes megalitos en Europa, más de 40.000, pero la mayor parte están expoliados, saqueados y además para esta primera fase que nos ayuda a explicar los orígenes del megalitismo, para la fase más antigua apenas
hay necrópolis. Y las que hay se excavaron hace muchísimo tiempo, con técnicas obviamente un tanto obsoletas, muchos fueron expoliados, así que cuando apareció campo de hockey, que se corresponde a esta fase del protomegalitismo, nosotros dijimos, cuidado que tenemos algo prácticamente único para conocer el origen del megalitismo, porque digo que se va a las cronologías más antiguas del mundo megalítico. Hay algún yacimiento como esta, la imagen que ven a su derecha, que corresponde a una tumba de un poblado en Antequera, una necrópolis en Antequera, que es Arroyo Saladillo, que también lo consideramos como protomegalítico. Obviamente, esta tumba y las que vamos a ver de campo de hockey, las monumentales, no tienen nada que ver con los dólmenes como, por ejemplo, los de Antequera, en cuanto a monumentalidad, pero sí que suponen el origen de esa monumentalidad. Por primera vez se van a empezar a usar piedras o grandes cantidades de piedra para hacer tumbas. Tumbas que no son tan monumentales, pero que imaginamos que irán evolucionando en el tiempo hasta dar lugar a ese apogeo del megalitismo. Por eso es tan importante este yacimiento. Como he dicho, en campo de hockey tenemos una gran variedad de tipos de tumbas, ¿vale? Desde las más sencillas a las 4 más complejas, que las vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Dentro de las más sencillas, bueno, fosa simple, y dentro de la fosa simple, además, lo normal es que nos aparezcan también individuos infantiles. La mayor parte de los individuos infantiles se entierran en fosas simples, en las fosas más sencillas. Y esto además también es interesante que tengamos niños, porque hasta hace poco los especialistas, cuando hablaban del neolítico, hay artículos, ¿no?, de grandes especialistas que decían, ¿dónde están los niños? Porque no aparecían enterrados. ¿Por qué no? Pues probablemente porque no tenían derecho en algunas comunidades a ser enterrados, no se los consideraba como miembros plenos de la comunidad. En campo de hockey no tenemos problemas. Es más, de los 72 individuos documentados, yo creo que en torno a 30 son individuos infantiles, que es lo lógico. Sería obviamente el grupo pues al que más, con una mortalidad más elevada, el tema de los niños. Luego tenemos también, dentro de este tipo de tumbas en fosa simple, las pueden ver ahí, además los individuos en todas las tumbas enterrados en posición fetal. Eso siempre se ha querido ver como, se van de este mundo de la misma manera que vinieron a él, en esa posición fetal. No queda claro tampoco, pero es el tipo de práctica ritual existente, al menos en esta necrópolis en estos momentos. Ya vemos cómo las tumbas se van haciendo un poquito más complejas. Tenemos este tipo que es una fosa, pero colocan en uno de los laterales piedras inclinadas, o estas lajas de piedras inclinadas 45 grados, que servirá para proteger un poco más al individuo, pero también para señalizar dónde está la tumba. Esto puede evitar que cuando pasen 60 o 70 años y tengan que hacer una nueva tumba, la hagan destrozando una anterior. Esta que ven aquí, que es algo más complejo, no se ve muy bien, era difícil verla por el tipo de geológico. Lo que se ve ahí, no sé si lo ven bien, en la parte central son dos cubiertas, es decir, tenemos un individuo que está en una fosa y le han puesto dos piedras planas a modo de cubierta, a modo de tapadera. Esta un poco más elaborada, veis que hay varias piedrecitas que conforman una estructura casi circular, con una tapadera en la parte central y luego con una laja vertical, igual, una especie de estela señalizando dónde está la tumba. Y una vez que la abrimos, que la levantamos, pues documentamos un individuo en su interior, en conexión anatómica y en posición fetal. Y ya sí que entraríamos con las tumbas que llamamos protomegalíticas, que son un poco más complejas. Esta que tienen aquí, ya han conformado una caja, utilizando en este caso lajas de piedra, probablemente tenía una tapadera y un túmulo sobre la tapadera, pero la máquina, a la hora de llevar a cabo pues, las obras para construir de hecho, ven que en la parte superior de algunas piedras se ve que están muy blancas, o porque la máquina pues la destrozó, aunque afortunadamente el individuo pues quedó intacto. Vale, pues ya estamos hablando de una especie de... Esto se parece más a una cámara funeraria, una cista, una caja, que es lo que va a derivar en las necrópolis ya megalíticas como tal, dolménicas. Este individuo que ven aquí, además, pueden apreciar cómo tiene una mano debajo de lo que sería el rostro y luego extiende otra mano a la altura de la cintura portando un pequeño vaso cerámico. No sé si se ve muy claro, ahora lo pondré creo en otra diapositiva de manera más evidente. Y cuando hablamos de las dos tumbas más monumentales, tenemos esta que ven aquí al fondo,
es un túmulo, es decir, hacen una montaña con piedrecitas para que sea evidente, para que sea visible. Y una vez que nosotros retiramos esta montañita, este túmulo de pequeñas piedras y medianas, nos aparece una fosa con lajas horizontales a modo de cubierta, y una vez retirada pues localizamos su interior un individuo, en este caso muy mal conservado, pero es una tumba más interesante porque además es la tumba más antigua de toda la necrópolis hasta la fecha de las que hemos datado. Esta sí que tiene una cronología de 4300 a.C. Y además es interesante porque en su interior pues localizamos elementos de ajuar como este hacha, es un hacha pequeña de unos 6 centímetros. ¿Para qué sirve un hacha de 6 centímetros? No sirve para nada. Es un elemento votivo, creado única y exclusivamente para formar parte pues, de un enterramiento. Y además está hecha en silimanita. La silimanita es una materia prima que no existe en esta zona. Se la ha analizado nuestro compañero el geólogo Salvador Domínguez Bella, catedrático de geología de la Universidad de Cádiz, y nos ha comentado que bueno, la materia prima procede de la zona del sistema central, más o menos la zona de Segovia, por esa zona. Imaginaros el poder que tiene que tener este individuo en esa época para que un hacha de esa zona recorra 500, 600 kilómetros en esa época y llega hasta la isla de San Fernando. Y lo que ven al lado es una cuenta de collar o de pulsera, bueno, en este caso de collar, de variscitas, una piedra verde. Una piedra verde que probablemente, no sabemos exactamente la procedencia, pero puede que esté en zonas de Huelva o en Gavá, en la zona de Barcelona. Y la tumba más destacada para mí de la necrópolis es esta que ven aquí. Esta sí que es una tumba bastante llamativa, monumental. Es un túmulo formado por lajas de piedra de mediano y gran tamaño. Además, hay bastantes capas de lajas para conformar este túmulo. Y una vez que la abrimos, encontramos en su interior a dos individuos. No son los individuos del abrazo. El abrazo apareció en una fosa simple. No es una tumba compleja como esta. Pero esta tumba es bastante interesante y lo voy a contar un poco más adelante, ¿no? Porque es importante esta tumba. Bien, cuando yo hablo de las cronologías aquí, digo que este es un poblado que tiene 6.200 años. Bueno, pues lo digo porque hemos hecho bastantes analíticas. Tenemos 20 dataciones de carbono 14. Ahora hay gente que no entiende mucho de esto y me dice, bueno, ¿por qué no has datado con una suficiente, no? Hacemos 20, incluso hubiera sido bueno datarlo todo, lo que pasa que, bueno, estamos hablando de analíticas que son relativamente caras. Pero es importante porque nosotros buscamos también conocer, por ejemplo, la temporalidad. Es decir, cuánto tiempo estuvo la necrópolis en uso, abierta. Y gracias a estas dataciones sabemos que la necrópolis se estuvo utilizando durante 300 años. Probablemente el poblado tuvo una vida de 300 años. Luego, el poblado pues entró en decadencia y desaparece. No sabemos por qué, ¿vale? Y lo que es curioso es que además a la fase más antigua corresponden las tumbas protomegalíticas. Las tumbas más complejas se dan en la fase más antigua, junto a tumbas simples también. Pero en la fase más reciente ya no tenemos tumbas protomegalíticas, quizás porque a lo mejor el poblado entra en decadencia y no hay pues ese esplendor, ¿no? Como para traer estos productos de fuera. Bien, y lo que he comentado antes, esta tumba, que es una de las tumbas más monumentales, es la más antigua que tenemos en la necrópolis. Y además con, como he dicho también, un ajuar realmente interesante. Bien, en cuanto a los ajuares, algunas características. Ya lo he comentado antes, los ajuares exóticos que le llamamos nosotros, es decir, que están hechos con materias primas que no existen ni aquí, ni en la provincia de Cádiz, aparecen en las tumbas más monumentales. Ya lo he comentado, este hacha de silimanita, pero tenemos, por ejemplo, también el ámbar, colgantes de ámbar, que los hemos analizado y sabemos que vienen de Sicilia. Es decir, hace 6.200 años ya hay redes de intercambio, no voy a decir comercio porque se enfadan mis amigos de protohistoria, esto siempre lo digo, pero es la realidad, porque parece que no se puede hablar de comercio hasta que llegan los fenicios, pero sí que hay redes de intercambio y fijaros, qué red de intercambio que nos llegan productos desde, nada más y menos que desde Sicilia, con todo lo que esto lleva aparejado. ¿Cómo salen estos productos desde Sicilia, que es una isla, y cómo llegan a San Fernando, que es una isla? Pues obviamente esto nos está hablando de la existencia de navegación, y de una navegación pues creemos que más desarrollada de lo que en principio
pensábamos. Y esto lo podemos poner en relación, hace poco se ha publicado un estudio sobre pues, la Laja Alta, en Jimena, donde se habla de embarcaciones que posiblemente, yo digo posiblemente porque todavía creo que hay que afinar un poco, ¿no?, los estudios, pero yo creo que no desentona nada esas embarcaciones para estos momentos ya del de hace 6.200 años. Lo que he comentado antes, los ajuares aparecen in situ. Decimos que un colgante de ámbar, ¿por qué? Porque es que el colgante nos apareció en el cuello y esto es algo prácticamente único. Hay dólmenes que tienen ajuares mucho más espectaculares, sensacionales, pero bueno, en esos dólmenes, como hay tanto trasiego de personas, de enterramientos y demás, pues al final todo acaba mezclado. Aparecen los ajuares, pero no sabemos qué ajuar pertenece a cada persona. Aquí sí lo sabemos, qué ajuar pertenece a cada persona y más o menos qué tipo de función tuvo. En esta tumba protomegalítica tenemos este colgante de ámbar, que tiene ya un color rojizo, y luego este vaso que lo lleva en la mano. El vaso estaba vacío, no tenía nada. Muchas veces pues, hemos constatado en otros yacimientos donde se ha conservado el contenido de los vasos un poco mejor, que a lo mejor llevaban restos humanos, ¿no?, partes blandas, ¿no?, como pueden ser uñas, restos de pelo, etcétera. En este caso no hemos documentado nada en el interior de estos vasos. Y luego esta tumba de este niño, que a mí me encanta, porque tenemos un collar, y el collar igual nos decían, ¿cómo sabéis que es un collar? Digo, mira, pues porque lo tiene en el cuello también. Y es un collar además de conchas. Obviamente estamos hablando de un poblado insular. El mar no vivieron de espaldas al mar, todo lo contrario. Conocían el mar a la perfección. Y este niño lo entierran con un collar de conchas y rematado luego por una piedra plana, un canto de playa que perforan. La importancia del mar, algunos individuos como este que ven aquí, que le colocan junto al cráneo una cañailla. Bueno, nosotros nos llaman cañailla, no creo que venga, obviamente no viene desde entonces, pero es sintomático también de la importancia que tiene el mar para estas comunidades como elemento para el alimento, pero también como elemento simbólico dentro de las prácticas funerarias. O la presencia también en este individuo que se ve aquí, que no tengo el cursor, de, por ejemplo, un burgaillo. Colocan intencionadamente un burgaillo en la parte posterior del cráneo. Ya luego este mismo individuo, fijaros también con atención, no sé si se ve aquí en la parte posterior, la presencia de, creo que son 6 agujas de hueso. En la parte posterior, 6 agujas de hueso, ¿para qué? Pues probablemente para el tocado del peinado. Y además es curioso, cuando hemos llevado a cabo el estudio antropológico, oye, que el tocado del peinado te llevaría el pelo largo, pero nos aparece tanto en individuos masculinos como femeninos. El caso de este niño también, muy interesante, con la presencia de este colgante realizado en hueso, que lo tenía en la parte de la espalda, y luego también un colgante, en este caso hecho en piedra verde, creo que era, no sé si era serpentina, varicita, y lo que ven aquí abajo es la vértebra de un pez. Igual, seguimos con la misma línea. La importancia que para estas comunidades tuvo el mar. Bien, a nivel de antropología física se llevó a cabo el estudio, lo hizo compañeros de la Universidad de Granada, antropólogos del equipo de Miguel Botella, que es bastante reputado. Y bueno, hemos publicado algunas cosas, todavía todas no, lo iremos publicando poco a poco. Pero bueno, sí, tenemos documentado pues el sexo y la edad de algunos individuos. El sexo de pocos individuos es complejo. Para documentar antropológicamente el sexo de un individuo, los huesos tienen que estar prácticamente perfectos. Y luego hay otra cuestión. Los niños o los individuos infantiles no podemos determinar el sexo que tienen. Como todavía no está formado, maduro, es casi imposible determinar el sexo. Positivo, pues hace escasamente 2-3 años ha salido una nueva técnica que permite, si tú le envías un diente, analizan el diente de manera química, analizan los péptidos y te dan pues, casi con un 97% de, no de fiabilidad, sino hay hasta un 97% de opciones de que salga positivo el sexo del individuo. Y esto para nosotros es importante. Queremos avanzar un proyecto para ver si podemos sexar, ¿no?, los individuos que de momento no conocemos su sexo, para ver, por ejemplo, en qué tumbas se entierran. Si los individuos, si hay diferencia en función del sexo en cuanto a tipos de tumbas. ¿Quiénes se entierran en las principales tumbas, las tumbas más monumentales? O en el caso de los niños, ¿tienen acceso a ser enterrados solamente los niños, las niñas? ¿En qué tipo de tumbas unos y otros? A ver si tenemos algún tipo de
diferencia. Bien, en cuanto a la tumba principal de la que hablé antes, aquí la podéis ver en esta imagen que hoy en día diríamos que es de dron, pero en esa época no existían los drones. La hicimos con una grúa del ayuntamiento, de estas que se utilizan para cambiar las bombillas, porque no había otro sistema, pero mira, ha sido bastante exitosa esta foto, ¿no? Menos mal que la pudimos, ojalá hubiéramos tenido un dron para llevar a cabo esta excavación arqueológica, pero al menos este sector sí que pudimos hacer esta foto, y además la foto es muy interesante porque, lo he comentado antes, es la tumba principal, la ven en la parte central. En su interior, dos individuos. Los dos individuos son adultos y además son varones. Y lo más llamativo en este caso es que los dos fueron asesinados, como siempre digo. Asesinado, aunque los expertos en derecho me dicen no se puede hablar de asesinato, mejor homicidio. Si no se sabe si hubo alevosía y demás, pues tenemos que hablar de homicidio. Digo, bueno, venga, homicidio. ¿Vale? Pero en cualquier caso, efectivamente, tienen unos impactos que les acaban causando la muerte. Y es significativo también porque tiene uno de los mejores ajuares, con presencia de ámbar, presencia también de hachas excepcionales, y en la parte occidental, en la parte norte, estos que ven en blanco, que ya lo habíamos engasado, se entierran única y exclusivamente individuos infantiles. Parece que son dos personajes importantes de la comunidad, por eso se entierran en una de las tumbas, o la tumba más monumental, con uno de los mejores ajuares, y luego van poniendo niños en torno a ellos, muy próximos a ellos, ¿vale? Niños, individuos infantiles. Aquí se puede apreciar mejor en el dibujo, todos estos puntos que ven aquí, en la parte izquierda de la tumba, son individuos prácticamente infantiles, y los que ven aquí sí que son ya individuos adultos. Bien, y esto es lo que os he comentado, es una tumba realmente excepcional, pues eso, tenemos dos individuos varones y que sufrieron impactos que le llegan a causar la muerte. Uno de los individuos en la parte frontal, lo ven aquí, este impacto en forma de V, que además sabemos que mueren como consecuencia de estos impactos porque no hay recrecimiento óseo. No sé si han visto alguna vez en documentales de Egipto y demás, que se ve una trepanación y dice, el individuo sobrevivió. ¿Por qué? Porque vuelve a crecer el hueso y más o menos se tapa otra vez el agujero, ¿no? Pues en este caso no se ha mirado el microscopio y no hay recrecimiento óseo, es decir, que mueren o ese día o a los pocos días como consecuencia de ese impacto. Y luego el segundo individuo tiene también dos golpes, pero en este caso en la parte posterior del cráneo. Y además los dos sufren pues este tipo de traumatismo y se utiliza el mismo tipo de arma, ¿no? Llamámoslo así, o herramienta, ¿no? Más que herramienta, arma en este caso. Bueno. Bien, más cuestiones sobre los estudios antropológicos. No veo aquí exactamente, pues ya me falla la vista, ya le daba pasando. Sí, vale. Un poco, bueno, en cuanto al sexo de los individuos, ya lo he comentado. Bueno, no tenemos sexado a todos los individuos, lo vamos a intentar hacer en los próximos años. Pero sí que hemos tenido la suerte de tener o de conocer el sexo de los individuos que están enterrados en las tumbas más monumentales. Y sabemos que son individuos masculinos. ¿Esto significa que solamente los individuos masculinos tenían derecho a ser enterrados en las tumbas monumentales? No, porque la muestra es corta. Solo tenemos 4 tumbas monumentales, entonces tampoco da como para poderlo aseverar. Pero, de momento, eso es lo que tenemos. Es un dato que creo que es importante, aunque hay que tomarlo con cierta cautela. Y luego una cuestión también que suele interesar mucho en la prehistoria, que es el tema de la orientación. Normalmente cuando se llevan a cabo enterramientos en dólmenes, en megalitos, los dólmenes se construyen en el 90%, incluso más de los casos, orientados hacia el sol. Pues en caso de campo de hockey, las tumbas están orientadas en diversas direcciones, pero más del 52% de los individuos, es decir, la mayoría, sí que están orientados hacia el este. No sabemos si esto es algo que será recurrente a partir de esos momentos. Bien, a nivel genético, pues también nos podemos considerar afortunados. Hemos podido realizar ADN a varios de estos individuos. A la pareja de los enamorados no, se intentó en su día, pero no había suficiente material. Sí que se consiguió de uno, pero del otro no, y entonces pues es imposible saber el vínculo que existía entre los dos si solamente tenemos el ADN de uno de ellos. Y además hay que tener en cuenta que cuando se habla de ADN, que hoy en día es muy típico, ADN, bueno, el ADN es una cosa y el ADN antiguo es otra cosa. El ADN podemos decir que es un libro que explica parte de nuestra vida,
con muchas hojas, y el ADN antiguo es ese mismo libro, pero empiezan a faltarle muchas hojas porque está degradado. En el caso de campo de hockey, además, no se daban a priori las mejores condiciones. ¿Por qué? Estamos hablando de un yacimiento al aire libre, donde se conservan los huesos mucho peor que en las cuevas, que las cuevas actúan como si fueran pues frigoríficos prácticamente. Y además en una zona donde tenemos una humedad altísima, altas temperaturas, todo a priori era bastante negativo. Pues bien, enviamos muestras de 10 individuos para llevar a cabo ADN. Lo hizo además el laboratorio de David Reich, que pertenece a la Universidad de... no recuerdo ahora, si de Cambridge, Harvard, lo pongo, yo que no veo, a la Universidad de Harvard, efectivamente, a Harvard. Y bueno, bastante contentos porque de los 10 individuos, 6 vinieron positivos. Ahora bien, de esos 6 individuos que conocemos, pues obviamente no se conserva todo. Hay hojas que nos faltan. La hoja relativa a lo mejor al color de ojo, nos faltan uno, lo tenemos en otro. Pero bien, ¿qué conocemos de esos individuos? En relación al sexo. El ADN es uno de los métodos más fiables, no hay ninguna duda, para saber el sexo de los individuos. Pues bien, los 6 individuos que dieron positivo son individuos femeninos. Los 6 individuos, individuos femeninos. Muy contento también con los antropólogos que trabajan conmigo porque ellos habían también llevado a cabo, habían acertado, ¿no?, a la hora de manera antropológica, sexar estos individuos. Podemos obtener datos también como el parentesco, que ya nos hubiera gustado obtenerlo para el caso de los enamorados, pero de momento no puede ser. Y tenemos aquí 2 individuos de estos 6 que se analizaron que guardan parentesco, estos que ven abajo, un parentesco de segundo o tercer grado, pues abuela, nieta, tía, sobrina, pero en cualquier caso son parientes. Cuestión también de endogamia. Y además la endogamia en este yacimiento creo que también es importante, pues porque vivían en una isla. Estaban en cierto modo aislados, o al menos puede que no tuvieran tanto contacto con el exterior o con otras poblaciones como en otros sitios. ¿Qué sabemos de la endogamia? Pues solamente se ha podido analizar la endogamia en 2 de estos individuos. Y en uno de ellos sí sabemos que hay una endogamia muy fuerte. Es decir, este individuo que ven aquí es hija de parientes cercanos, probablemente de primos hermanos. Solo hay un caso en la prehistoria de la península ibérica similar, que es en la cueva del Sidrón con neandertales. Y luego tenemos este de campo de hockey. ¿Podemos decir que había una endogamia muy alta en el yacimiento de campo de hockey porque de 2 individuos uno ha dado que tiene? No, tendríamos que analizar muchos más, pero bueno, es un dato que de momento lo tenemos ahí también. Y luego cuestiones como el aspecto físico, que esto a mí me parece muchas veces ya casi de ciencia ficción, ¿no? Llegar a aproximarnos al aspecto físico de estos individuos que vivieron aquí en San Fernando hace 6.000 años. Y sabemos que en el caso del aspecto físico, me lo he pasado aquí, pues tendrían ojos de color más o menos marrón, piel que se dice intermedia, que es más o menos una piel morena también, y en cuanto al cabello igual, pelo también moreno. No tenemos grandes sorpresas de ojos azules, rubios y demás, sino un poco lo esperado para esta zona del Mediterráneo. Bien, más analíticas que se están realizando los últimos años, están prácticamente finalizadas, son los análisis isotópicos. Esto suena así como muy complejo. Realmente los análisis son bastante complejos, pero nos dan una información valiosísima. Los hacen en la Universidad de Tübingen y nos ayudan a saber, por un lado, la dieta de los individuos. A través del análisis de los isótopos de los huesos podemos saber cómo era su dieta. Y en el caso de campo de hockey nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque vivían en una isla. La dieta era de tipo marina, era terrestre. Pues bien, la mayor parte de los investigadores sostienen que en el Neolítico los recursos marinos dejan de tener peso. No significa que no los coman. Nos puede pasar como en la actualidad. Bueno, tenemos acceso a los pescados, mariscos y demás, sí, pero es algo puntual en nuestra dieta. Y ellos consideran que esto es así porque en el Neolítico ya surge la agricultura, la ganadería, entonces no es necesario que lleven a cabo pues tanto consumo de recursos marinos. Pues bien, yo decía, vale, bien, comparto esa hipótesis, pero esta gente vive en una isla. Es el único poblado neolítico, insular, en toda la península ibérica. Viven en una isla y además el poblado estaba a escasos 100 metros de la línea de costa. La línea de costa estaba antes muy cerquita de este poblado, la zona donde está hoy en día Gallineras, más o menos. Entonces lo normal es que
ellos explotaran de manera potente, ¿no?, este medio marino. Y efectivamente, de momento lo que sabemos a través de estos análisis isotópicos es que la dieta de estas poblaciones era una dieta, al menos en un grupo importante de esta población, con alto contenido de recursos marinos, ¿vale? Consumieron bastantes moluscos y probablemente bastantes peces. Bien, a nivel del poblado, en base a los productos que hemos recuperado, más de 10.000 piezas de industria lítica, pues ¿qué sabemos? Que probablemente la principal actividad económica en este poblado es la agricultura. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas donde han quedado restos de haber llevado a cabo estas prácticas agrícolas. También, obviamente, llevarían a cabo prácticas de caza como complemento a la dieta, ¿vale? Pero principalmente sería una dieta de tipo agrícola con un importante aporte de los recursos marinos y también, obviamente, de la caza. Y a nivel de ganadería, pues también tenemos algunos animales domésticos que nos hablan de la existencia de una ganadería, pero bueno, como también complemento puntual. Una cabaña ganadera reducida. A nivel de fauna doméstica tenemos bóvidos, el cerdo jabalí no lo tenemos claro porque es muy difícil diferenciar entre cerdo, la especie doméstica, o el jabalí, que es la especie silvestre. Hay restos también de cabra, oveja. Y, como he dicho antes, esto nos indicaría la existencia de ganadería, pero una ganadería reducida. Tenemos muy pocas piezas. Luego, la fauna salvaje. Y esto lo pongo siempre un poco para que entienda la gente cómo sería San Fernando hace 6.200 años. Pues sería prácticamente similar a Doñana, ¿vale? Con un paisaje muy parecido. Hemos hecho estudios de polen que nos ayudan a saber cómo era el paisaje de San Fernando hace 6.200 años. Y ya digo que lo que más se asemeja es actualmente a Doñana. Y también la fauna muy parecida, con presencia de caballo. El caballo todavía de tipo silvestre, presencia de ciervo, tenemos en el yacimiento también, conejo, que es la especie que más se documenta actualmente. Cuando uno va por esa zona de Camposoto en verano suelen aparecer bastantes conejos, ¿no? Los conejos también son un poco, vamos a decirlo así, puñeteros para los arqueólogos. ¿Por qué? Porque hacen sus madrigueras y a lo mejor nos aparece un conejo actual, ¿no?, dentro de un contexto. Pero en este caso, la persona que ha estudiado es José Antonio Riquelme, de la Universidad de Córdoba. Él ha visto cómo hay, en la mayor parte de ellos, marcas de llevar a cabo el descarnamiento, digamos que los parten de tal manera que quedan marcas en los huesos, ¿vale? Entonces sabemos que son conejos de esa época, de época neolítica. Y luego un caso muy curioso: en el fondo de cabaña que excavamos, en la parte de la base, localizamos in situ, que yo creo que también que es el único ejemplar in situ que se ha documentado para esta cabanología en la península ibérica, un lince ibérico. Un lince ibérico que además, entre sus principales presas, su dieta, pues el animal favorito del lince probablemente es el conejo. Y probablemente está ahí depositado de manera intencionada, está enterrado. Un animal no te aparece en conexión anatómica después de 6.000 años, a menos que se entierre, si no los depredadores acaban arrasándolo. Pues probablemente en ese fondo de cabaña llevan a cabo el enterramiento de ese lince, quizás para, bueno, un rito fundacional de la cabaña. Bueno, aquí algunas de las especies salvajes que he comentado anteriormente. Y como he dicho, una gran cantidad de recursos marinos. Juan Jesús Cantillo, profesor de la Universidad de Cádiz, que ha llevado a cabo el estudio de los moluscos, me dijo: Eduardo, mira que he analizado yacimientos de toda esta zona, de los recursos marinos, de yacimientos de toda esta zona, pero en campo de hockey hay una variedad excepcional. Consumían multitud de especies. Entre ellas los burgaillos, ¿no?, que conocemos aquí, o estos caracoles marinos. Hay muchísimos, las navajas, ¿no? Hay también muchos restos de la navaja Ocelea marginatus, las almejas finas, o por ejemplo los propios burgaillos. Y además esto es muy interesante porque todo el que se dedica, o todo el que alguna vez ha cogido algún tipo de molusco, sabe que no se desarrollan en los mismos nichos ecológicos. Si uno quiere coger, por ejemplo, navajas, se tiene que ir a ambientes más fangosos. Las lapas, por ejemplo, se dan en zonas rocosas. Pues ellos cogían o recolectaban moluscos de todo tipo de nichos ecológicos, conocían a la perfección el medio marino. Y una cosa muy interesante que se nos escapó en la excavación de 2007-2008, que es el tema de los peces. Los peces, documentarlo para esta cronología es complejísimo. ¿Qué se nos puede conservar de los peces después de 6.000 años? Efectivamente, los dientes. Los dientes. Pero los dientes son minúsculos. En 2007-2008
Teníamos además bastante urgencia en la excavación, tener a gente cribando y flotando con agua, porque para recuperar los dientes hay que cribar con agua, pues era prácticamente imposible, y documentamos solamente 7 fragmentos de peces. Estamos hablando de la excavación de 2007, que era prácticamente una hectárea, lo que mide un campo de fútbol o un campo de hockey en este caso. La excavación que hicimos en 2019, que es mucho más pequeña, el equivalente a un campo de tenis, llevamos a cabo, aquí sí ya dijimos, oye, hay que cribar con agua, hay que hacer un esfuerzo, de algunas estructuras solo, no de todas. Cogimos el sedimento una vez que lo excavábamos, lo metíamos en saco y nos lo llevamos a un campo de un amigo y allí con agua empezamos a cribar, ¿no?, todo el sedimento, y nos aparecieron más de 320 restos de peces. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en 2007-2008 podíamos llegar a la conclusión de que esta gente no pescaban, o la pesca era algo puntual. Pero ya cuando llevamos a cabo pues un registro adecuado del material, pues nos dimos cuenta de que tuvo bastante importancia para ellos. Bueno, no les voy a aburrir más con el tema, es un tema también que está desarrollando un compañero, José María Corona, en el marco de su tesis doctoral, por poner algunos detalles. ¿Qué tipo de peces pescaban? Pues el principal, la dorada. La dorada, o al menos la familia dorada, pargo, sargo, pues a veces, bueno, es imposible documentar la especie a través de el diente, pero en ocasiones nos aparecen las mandíbulas que sí nos permiten documentar la especie exacta. Tenemos también manta, o la raya. Yo pensaba que las rayas no se consumían, pero sí, incluso en la actualidad, lo he visto en Camposoto, gente pescando la raya, que yo pensaba que le iban a dejar, ¿no?, tal vez libre en el mar, ¿no?, típico vídeo bonito de redes sociales, y me decían, no, esto en salsa amarilla está riquísima, ¿no? Pues tenemos también restos de raya, tenemos también otolitos de corvina, y además una cosa, los otolitos son un recrecimiento óseo que tienen las corvinas en la parte posterior de la cabeza, que les ayuda a guiarse, ¿no? Y fijaros qué curioso, por ejemplo, con el estudio de las doradas, de los dientes, de los molares, midiéndolas, hacemos una regla de 3 y podemos llegar a saber el tamaño que tenían estas doradas. Yo no sé el tamaño que tienen en la actualidad cuando uno va al mercado, obviamente ya, pero en esa época o en este yacimiento, las doradas suelen tener unos tamaños de en torno a los 60-80 centímetros. Eran ejemplares un poco, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Un poco como estaba en ese momento la bahía de Cádiz, ¿no?, con una menor sobreexplotación, contaminación, etcétera. Y en el caso de las corvinas, igual, las corvinas que tenemos analizadas, pues tienen unos tamaños de en torno también a 70-80 centímetros, ¿no? Es algo interesante. Luego también nos aparecen los llamados clupeidos. Los clupeidos son las sardinas, boquerones además, y esto es interesante también para nosotros porque no todos los peces se pescan con el mismo tipo de artes de pesca. Al tener esta variedad nos indica que esta gente conocían artes de pesca muy diferentes, desde probablemente el uso de arpones, el uso de anzuelos, el uso de redes para los clupeidos, etcétera. Nuevos estudios que estamos desarrollando, cosas que nos aparecen y que nos dejan un poco con dudas y que intentamos resolver, es el caso de estas conchas. Estas conchas que ven aquí tienen un tamaño minúsculo. Algunas de 3 milímetros, 3-4 milímetros, y nos aparecen en el poblado. El poblado está a unos 15-20 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué hacen estas conchas allí? Para adorno no sirven, son muy pequeñitas, además no están perforadas. Para alimento tampoco, ¿cómo te vas a alimentar de una concha tan pequeñita? Bueno, pues estamos trabajando con el tema de el consumo de algas. ¿Por qué? Porque algunas de estas conchas viven precisamente en algas, y en algas que son comestibles. En la actualidad, bueno, las algas están teniendo ahora mucha fama también en la alta cocina, ¿no? Hay muchos cocineros que están experimentando con ellas, pero también en época histórica se han utilizado en momentos de escasez. Hay casos, por ejemplo, la crisis del hambre de Irlanda, cuando la mayor parte de los irlandeses emigran a los Estados Unidos, muchos de los que se quedan para superar esa crisis recolectan algas y se hacen pues sopas, lo que pueden. Pues probablemente pensamos que en este poblado también consumen estas algas, que son comestibles, ¿vale? Las algas también pueden tener otro tipo de usos, para calafetear los barcos, impedir que entre el agua, cerrar bien las juntas entre las maderas, etcétera, pero que vemos que la pudieron utilizar como elementos, en este caso para el alimento. Bien, ya cerrando un poco, terminando, la importancia de campo de hockey, por tanto, lo que he comentado al principio, lo tenemos muy bien datado, en ese tránsito del quinto al cuarto milenio, hace más o menos 6.000 años, y hay muy poca información de poblados al aire libre para esos momentos del quinto milenio. Importancia también porque nos está ayudando a saber cómo eran estas sociedades o estas primeras sociedades que van a dar lugar al origen
del megalitismo. Importante porque nos ayuda también a estudiar aspectos como las desigualdades sociales. Desigualdades sociales que además nosotros asociamos precisamente a la aparición de la agricultura y la ganadería. La agricultura permite algo que no se podía hacer con anterioridad, que es almacenar productos. Cuando uno almacena, atesora. Y va a haber gente que se quede con un poquito más, otros con menos. Entonces eso va a dar lugar a las primeras desigualdades sociales que, como he dicho, las tenemos muy bien constatadas en campo de hockey con la existencia de tumbas monumentales y de ajuares de prestigio precisamente en esas tumbas más monumentales. Cuestiones también muy importantes, el tema de la navegación, que es muy difícil de rastrear la navegación en época prehistórica. ¿Por qué? Algunos dirán, bueno, hay pecios, hay barcos, hace 6.000 años tenemos embarcaciones, pero de agua dulce. Se conservan muy bien a lo mejor en ambientes de ríos, de lagos, bueno, muy bien, son casos también excepcionales. Pero navegación a través del mar, la conservación de embarcaciones en medio marino hace 6.000 años, casi imposible. Pero la llegada a esta isla de productos exóticos y además la llegada desde otra isla, como puede ser Sicilia, es un indicativo más que evidente y claro de la existencia de una navegación más que básica para estos momentos. Y los análisis antropológicos también es la fortaleza de este yacimiento. Tenemos bastantes individuos y con las analíticas existentes en la actualidad podemos hacer muchísimas analíticas que nos están permitiendo reconstruir cómo fue esta comunidad de campo de hockey. Ya por último, porque bueno, quiero hablar también un poco de los enamorados. Me gusta más llamarlo el abrazo eterno que los enamorados, porque eso del amor no es tan... Eso lo dije hace poco en la radio, me invitaron en Ser Historia, ¿no? El programa este de Nacho Ares, ¿no? Me preguntó, bueno, los enamorados. Digo, bueno, enamorados... enamorado no puedo saber yo si una pareja en la actualidad que esté junta están enamorados o no, eso lo lleva algo en su interior, pero bueno, lo del abrazo eterno me gusta más. Y hablando un poco de la difusión y conservación del yacimiento, desgraciadamente lo único que se recuperó in situ fue este enterramiento, que es un enterramiento pues bastante peculiar, casi único. Hay muy pocos enterramientos en esta posición abrazada, yo creo que es el más antiguo de Europa, a nivel mundial hay muy pocos, y además con este estado de conservación poquísimo. Muy interesante por la presencia de el ocre, que es este pimiento rojo en la parte inferior, no sé si se ve bien en la foto. Bueno, no voy a ahondar, ¿no? Lo que sabemos de la edad, un individuo masculino, que es el que ven a su derecha, el individuo femenino, el que ven a la izquierda, el masculino con una edad más o menos de unos 20 a 30 años, según los diferentes antropólogos, el femenino de entre 9 y medio, 14 años, claro, aquí ya la gente el padre con la hija, bueno... Estamos hablando de sociedades diferentes, donde probablemente la mujer tiene que madurar muchísimo antes y tiene que esperar como la actualidad, ¿no?, a emanciparse. Bueno, es una locura, ¿no? No es descartable que fueran pareja también, o a lo mejor son hermanos, son primos, no lo sabemos. ¿Lo sabremos en el futuro? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que esperar. Hay que esperar a que la ciencia avance. Hay que tener en cuenta también que estamos trabajando con restos óseos que son finitos y hay que ser responsable. A mí me gustaría saber el grado de parentesco entre ellos, me encantaría, pero hay que ser también un poco responsable. Yo siempre pongo el ejemplo, las hachas pulimentadas que les he enseñado antes y que vienen de la zona del sistema central. Sabemos que vienen de la zona del sistema central porque se han analizado. Hace 20 años, para analizarlas había que destruir parte del hacha. Hoy en día se le da con una pistolita, aquí está mi colega José Luis Ramírez, que lo conoce casi mejor que yo, y obtienes el resultado sin prácticamente tocar el producto. Entonces ya enviamos en su día alguna pieza ósea de estos dos individuos para saber no vino positivo. Entonces, bueno, pues vamos, esperemos que en el futuro se puedan obtener resultados sin prácticamente que se vea afectado el conjunto. Bueno, voy pasando rápido. El tema de la restauración fue importantísimo, la conservación de este abrazo doble. Hicieron un trabajo fenomenal los restauradores de Marpa, importantísimo, hay que contar con los especialistas, aunque esto implique pues pagar determinado dinero, que aumente el gasto, ¿no?, en este caso la inversión en el yacimiento, pero fue fundamental porque hicieron un trabajo sensacional. Estos dos individuos que en un estado de conservación que no era malo, pero delicado, pues se pudieron trasladar
hasta el museo y que han quedado perfectamente conservados, y de hecho ahora mismo están pues en Antequera, donde se ha podido también trasladar y de manera bueno, sin ningún tipo de problema. Lo comento también, actualmente se puede visitar en la exposición del megalitismo en las tierras de Cádiz, en el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera. Bueno, yo tuve la suerte de ser el comisario de esta exposición. Ya en breve van a volver, es un préstamo temporal en julio, ¿no? Ya sé que hay interés, pero bueno, también yo creo que es importante. Las piezas arqueológicas son embajadores también de su zona, de sus museos y demás. Han contribuido a esta exposición, aparte del Ayuntamiento de San Fernando, pues otros municipios también con piezas excepcionales, y lo han visto así, y bueno, dentro de pocos meses ya volverá aquí a San Fernando, ¿no? Y se podrán pues ver no solamente el hallazgo de el abrazo eterno, sino también parte de los ajuares de la necrópolis de Campo de Joque, que ayuda a explicar un poco todas las cuestiones de las desigualdades sociales y demás, que volverá obviamente a exponerse en el castillo de San Romualdo. Y nada más, simplemente pues bueno, agradecer también los diferentes proyectos de investigación que nos han permitido realizar todas estas analíticas y muchas más que me he guardado, porque ya digo que el yacimiento da para mucho y sigue dando para mucho, porque bueno, todavía se están realizando tesis doctorales y estudios, aunque esperamos ya concluir con el yacimiento. Me gustaría abrir ya otros frentes de aquí a unos poquitos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y si ahora hay alguna pregunta que... Sí. Hola, bueno, Eduardo. Gracias, Miguel Ángel. Preguntar, ¿cuál es tu opinión respecto a esas consideraciones éticas que se están planteando ahora respecto a la exposición del resto humano? Bien, me esperaba esta primera pregunta. Bueno, es un tema delicado, cuanto menos. Yo creo que aquí también lo primero que hay que hacer es establecer unos protocolos y ver qué se puede exponer y qué no, y cómo se deben exponer. Es cierto que muchas veces los restos óseos se han expuesto más desde el punto de vista del morbo, sin un contexto histórico, sin que sirvan para explicar nada, simplemente pues, por el hecho de explicar, de poner un cráneo que es llamativo o una momia, o lo que sea. Eso en primer lugar. Luego también hay que tener en cuenta, pues no lo sé, ¿no? Que no es lo mismo exponer pues, un registro óseo de hace miles de años que algo más reciente donde todavía puede haber cierta sensibilidad en cuanto a bueno, parentescos actuales y demás. Pero no sé, es una cuestión como comentas compleja. Yo sí soy partidario siempre que ayuden a entender el yacimiento. Luego hay cosas que también hay que explicar, ¿no? Por ejemplo, se habla de que solamente afectará a la especie Homo sapiens. Las botas no son homínidos, no son humanos, o ¿por qué unas sí, otras no? No sé, yo digo que todavía no conozco a fondo esto, pero por lo que he visto, como todos ustedes en la prensa, bueno, tengo estas dudas, ¿no? Y luego, bueno, exposición de restos humanos será también en otros ámbitos, pues vinculados, por ejemplo, también con reliquias y demás. Tampoco sabemos muy bien qué va a pasar con esto. Yo creo que sí que es cierto que hay que establecer unos protocolos, que habrá que indicar si se exponen, por qué se exponen, si ayudan a contribuir al discurso, en este caso científico, desde el respeto, obviamente, pero que imagino que cuando se lleva a cabo la exposición de los restos, pues hay respeto, ¿no? Ya que falta respeto ya es cuestión de... Pero desde los propios museos yo creo que siempre hay un respeto en este sentido. Y ya digo, un protocolo donde también habrá que indicar, por ejemplo, en la exposición de los dólmenes de Antequera, pues desde un principio se nos comunicó que había que poner, ¿no? una frase, ¿no? Que es: en esta exposición hay restos óseos humanos que pueden herir la sensibilidad de... Bueno, pues habrá que ponerlo. Quiera la sensibilidad, si nos ponemos así, hay tantas cosas que hieren la sensibilidad peores, ¿no? que esto, no lo sé, es un tema complejo del que todavía estoy recabando información por parte de muchos compañeros, directores del museo, muchos en la misma línea, que vale, hay que tener en cuenta estas consideraciones éticas, pero que son partidarios de que se sigan mostrando siempre y cuando ayuden a comprender científicamente pues, un yacimiento, como en este caso, o a conocer la historia de una ciudad, no que aparezcan de manera aislada sin ningún tipo de... Pero no lo sé, ya digo que es algo que va a generar bastante debate y que todavía hay que esperar para ver qué va a suceder.
¿no? ¿Dónde estaría el mar en esa época y cómo evoluciona hasta nuestra era, digamos? Bueno, el mar, realmente el yacimiento, no sé si sabe dónde está situado en la actualidad, en el campo de hockey. Está bastante próximo. Yo creo que el mar estaría a unos 100-150 metros de distancia del yacimiento. Lo que hoy sería, no me acuerdo cómo se llama la calle, la que va para la playa de Camposoto. Buen Pastor, ¿no? La avenida Buen Pastor, exactamente. Muy próximo, por ejemplo, a Gallinera. Esa zona que es el Caño, pues sería hace 6.000 años mar, ¿no? Estamos hablando de San Fernando como una isla que, de hecho, yo de vez en cuando pongo una foto aérea con la marea alta y cuando sube la marea y se inundan parte de las marismas y esteros, se ve todavía esa configuración insular que tenía San Fernando. Más o menos una isla de unos 7 kilómetros y medio de largo por 1,5 de ancho. Es decir, ellos vivían bastante cerca del mar, aunque a unos 15-20 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Es una zona de pendiente. Sí, bueno, es que... Yo tengo una pregunta. Eduardo, enhorabuena. Gracias. Maravilloso momento. Mira, yo te quería preguntar, ¿no te inquieta el estado? O sea, yo imagino que se preservarían, supongo, súper bien todos los restos, pero ¿no te inquieta de con el paso de los años? Yo pensamos muchas veces cómo estarán esos ahí debajo. ¿Te refieres a los que han quedado en...? Sí, Sí, pues digo, los museos tienen sus protocolos, tienen sus... Sí, sobre todo porque bueno, estamos hablando de un campo de hockey hierba que además lleva bastante riego. Yo no sé hasta qué punto eso permea o no lo sé, porque ya ahí eso lo desconozco. Y es cierto que hay bastante, y además que tampoco están a tanta profundidad, porque aquí la gente se piensa que cuanto más antiguo, más profundo está. Eso muchas veces no tiene nada que ver, y hay cosas que le sorprende a la gente, y es que estas tumbas estaban, por alguna de ellas, a unos 40-50 centímetros de la superficie. Entonces, pues sí, claro que me preocupa eso, me preocupó como antes de llevar a cabo de que llegáramos nosotros, la mitad del solar se había vaciado, perdiéndose muchísimas estructuras. No lo he puesto en la imagen, hemos excavado un fondo de cabaña, pero la mitad de uno de los fondos de cabaña estaba en uno de los perfiles del solar. En el perfil se veían también estructuras de hogares y probablemente muchas más tumbas. Y luego ya he dicho que hay un desarrollo mayor de la necrópolis. Digamos que en la zona que va hacia el este, si bajamos la calle, cuando nosotros excavamos la necrópolis por esa zona, vimos cómo las tumbas se metían hacia la carretera. Cuando se hizo esa carretera, probablemente también. Y luego el solar que está hacia el norte, que hay un parque en la actualidad, con un parque canino y demás. Ahí hizo una excavación Pelayo Quintero en los años 30, documentó hipogeos, que son como una especie de tumbas, ¿no? O cuevas, ¿no? Excavadas en el geológico de época fenicia, pero también hizo una zanja, así en forma de L, y él pone a mano zanja con enterramientos. Y luego, en una parte, no dice de qué época son esos enterramientos, pero en el informe aparecen materiales como hachas de época neolítica, con lo cual no descarto tampoco que la necrópolis se extendiera también hacia ese solar, ¿no? Y es una zona de San Fernando a nivel arqueológico muy sensible y con un gran potencial, y es preocupante no solo eso, sino todo lo que puede pasar en los próximos años, porque además es una zona de crecimiento urbano de la ciudad. Campo de hockey se paró un poco porque cuando lo estábamos excavando llegó la crisis y ahí se paró la construcción, ¿no? Luego más desarrollo urbanístico, pero es la zona más rica de San Fernando, no solamente si hablamos de prehistoria, a todos los niveles. Hay yacimientos romanos, hay una villa muy próxima allí, hasta con mosaico, presencia también de estructuras medievales, estos hipogeos que hemos dicho fenicios, es una zona caliente, digamos, a nivel arqueológico. Has comentado varias veces que tienes mucho material todavía, que tus compañeros están analizando, me imagino que habrá estudios posteriores. Cuando todos esos materiales se acaben, ¿tenéis que volver a excavar? ¿Cómo se hace eso? Bueno, realmente aquí se excava porque es una urgencia. Entonces, cuando hay riesgo de que el yacimiento, pues, que destrocen el yacimiento, pues se lleva a cabo una excavación de urgencia. A nivel de investigación, yo creo que ahora mismo no haría falta excavar más en campo de hockey. Vamos a analizar todo lo que tenemos. Estuvimos excavando 12 meses. 12 meses es una burrada a nivel arqueológico. En la universidad, cuando hacemos campaña de excavación, ahora tenemos un proyecto, aparte de esta excavación de la que vengo ahora, tenemos un proyecto
en Teba, de una necrópolis megalítica. Esto ya estamos hablando de dólmenes monumentales de 12, 13 metros de longitud, etcétera. Pues en el caso de esta necrópolis sí tenemos un proyecto de investigación, general de investigación, que lo ha autorizado la Consejería de Cultura, y nosotros vamos con unas preguntas, estamos buscando, no decimos vamos a acabar por excavar, no, sino que vamos antes con unas preguntas y queremos, pero en el caso de campo de hockey ahora mismo tenemos tanto material, y bueno, lo que quería decir, en el caso del proyecto este que estamos desarrollando en Teba, excavamos un mes al año, y el resto de meses estamos analizando el material. En el campo de hockey excavamos 12 meses seguidos, lo cual implica muchísimos meses de laboratorio para procesarlo. Y yo creo que ahora excavar por excavar más tumbas, no, yo esperaría, ¿no? Tenemos ya bastantes resultados y si es necesario, porque suben nuevas analíticas, ¿no? Y el resto y demás, pero ahora mismo, a menos que corran peligro, yo creo que no sería necesario de momento intervenir más. Vicente. ¿Cuál debería ser, desde una perspectiva profesional, el futuro de una zona arqueológica como esta? ¿Debería haber intervenciones? ¿Vale como está? ¿Vale? ¿Se cierra, se analiza? ¿Está bien? ¿Eso tan profano? Es complejísimo, además nosotros los que trabajamos en la prehistoria y este mundo del megalitismo, además nos quejamos bastante. ¿Por qué? Porque como además no es algo tan hipermonumental como cuando uno llega a época romana y demás, pues parece que no se puede musealizar, ¿no? In situ o crear algún tipo de conjunto arqueológico. En la provincia de Cádiz prácticamente no hay yacimientos prehistóricos que se puedan visitar. Y tenemos auténticas maravillas, ¿no? Sin embargo, para la época romana, fenicia y demás, que no se enfaden mis compañeros, ¿no? Que todavía obviamente es importante también, sí que hay muchos más yacimientos visitables, musealizables. Es cierto que esto a lo mejor, una necrópolis como esta no tiene la entidad a nivel turística o de visitas que pueda tener una ciudad como Bairro Claudia y demás, pero también es cierto que hoy en día ha avanzado tanto la museografía y la museología que se pueden montar museos y llevar a cabo desarrollos explicativos pues con muy poco. Yo siempre pongo de ejemplo el Museo de la Evolución Humana que tiene en Atapuerca. No es que tengan tampoco algo hipermonumental, obviamente la arqueología y la investigación es sensacional, pero han sabido montar con recursos museísticos pues un museo que es excepcional, de primera línea. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando se producen este tipo de obras, pues no hay recursos económicos que permitan llevar a cabo la musealización de los restos, no es el momento. También esto surge en un contexto que fue muy complejo, como era 2007-2008, que es cuando llegó la crisis económica. Nada más aterrizar la crisis económica, la vivimos en el propio yacimiento, ¿no? Esa crisis económica, donde ya si la cultura siempre ha estado en crisis, yo creo que somos los que mejor nos adaptamos a la crisis, porque siempre la cultura siempre está en crisis. Ya en 2007-2008 pues intentar llevar a cabo la musealización, en este caso además parar una obra como era un campo, era algo complejísimo. Pero yo creo que sí, que habría que tener un poco más de visión en ese sentido, y cuando unos restos lo merezcan, por su importancia científica y demás, pues intentar llevar a cabo la musealización del sitio. ¿Alguna cuestión más? Sí. Felicitarte por tu exposición, bastante interesante. Gracias. Y te quería comentar, se prevé hallazgos de importancia en lugares prácticamente inexplorados, se han explorado arqueológicamente algo, y me refiero a lo que es la zona de Fabricas, de Revereros, la zona de la Cacería, parte de Camposoto, como puede ser el Pago de las Ferreras, donde está la zona de la ermita, o la Cordilla, cerca de la Huerta de la Compañía, donde se espera construir 900 viviendas en breve. Es posible, no vamos a negar, no, además sucede algo, no, es muy interesante la pregunta. Hay muchos de esos sitios ya hay constatados yacimientos, al menos por prospecciones superficiales. Lo que pasa es que la prospección superficial tampoco te permite saber exactamente la entidad que va a tener el sitio. Pero con profundidad todavía no se ha... No, que sepamos con profundidad, no, pero por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del campo de hockey, ya que estamos hablando de él. Se hicieron unas prospecciones el año 91-92 por parte de Pepe Ramos, el catedrático de prehistoria, además fue mi maestro, y él ya documentó en esas prospecciones donde está el actual campo de hockey, que creo que era la huerta de la Marquina o Suraña, no recuerdo exactamente bien, documentó restos líticos que él asoció a la prehistoria reciente. Lo que pasa es que no había mucho, entonces nadie hubiera pensado que íbamos a tener ahí un poblado
esta magnitud. En la zona de Fadrica, Miguel Ángel lo conoce muchísimo mejor que yo, también hay constatados restos de época romana, y no sé si se hacen nuevas prospecciones, a lo mejor también se documenta algo de prehistoria. Es decir, todos esos terrenos son susceptibles de a lo mejor que nos deparen un hallazgo excepcional, claro que sí. ¿Y cómo se encuentra actualmente el tema del lugar donde se cree que estuvo el templo de Hércules? Tema complejo. Bueno, pues lo que pasa es que, claro, el templo de Hércules, de estas noticias que siempre llenan páginas de periódicos, además son cíclicas, ¿no? Esa es como la de la Atlántida en Cádiz, ¿no? O en Huelva, que todos los años vienen... ¿Cómo se encuentra? No lo sé, eso habría que preguntarle a los compañeros de la Universidad de Sevilla en este caso. Antonio Sáenz, ¿no? Que es colega, ¿no? Coincidí bastante años con él aquí en Cádiz, y yo creo que ellos son los que tienen información al respecto. Yo poco puedo aportar, ¿no? Actualmente, con los datos, por lo menos que conocemos nosotros, pues ni siquiera creo yo que seamos capaces de determinar la ubicación del templo. A lo mejor ni siquiera existe, o está ya tan arrasado por los eventos de alta energía, que ya os hablará aquí el compañero de los tsunamis, que ha habido bastante, pero ha habido unos cuantos en los últimos 3.000 años al menos. Entonces, yo qué sé, yo no lo sé, es una pregunta compleja que se escapa además de lo que yo investigo, pero que no sé si en los próximos años seremos capaces de dar con ese tan ansiado monumento. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues de parte de la asociación te vamos a dar un pisapapeles, que esto dentro de miles de años estará en una excavación. Pues yo siempre digo que cuando me entierren, que me entierren con un montón de cosas para que los arqueólogos... Parte de Guajuar, ya. Pesa. Y muchas gracias por...